La explosión demográfica se produce en países donde las necesidades es mayor. Es decir, gente que no tiene nada tiene muchísimos hijos, ¿no? Esto de anudar tus posibilidades económicas con el número de hijos que quieres tener es algo absurdo, ¿no? O sea, te quiero decir, no le quito un ápice de responsabilidad de decir, bueno, yo no puedo traer hijos al mundo y luego no darles la vida que les quiero dar. Ojo, ¿eh? Pero creo que además de procurar que el Estado nos ayude, es un cambio personal. Y volvemos a lo de antes, porque tener hijos es el mayor ejercicio de generosidad. Y eso es lo opuesto al egoísmo. Es decir, ¿te vas a perder comidas de trabajo? Indudablemente. Vas a sacarle menos tiempo a ver a tus amigos, a disfrutar, a viajar. A mi mujer y a mí nos encantaría. Hacemos un viaje desde hace un montón de tiempo, ¿no? Claro. Claro que va a ser así. O sea, por eso lo de resaltar que nada es gratis. Pero vale la pena, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leo, así que empecemos este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que conocimos en un evento, en una ponencia de Agustín Laje. Ahorita lo vamos a conocer juntos, pero primero que nada, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar con vosotros. Es un gusto, Javier, tenerte aquí en el podcast. Gracias por aceptar la invitación. Todo muy bien y gracias por aceptar la invitación, Javier. Nada, un placer, cómo no. Es un auténtico placer estar con vosotros y sobre todo poderme dirigir a tantos amigos mexicanos. Como debe ser, Javier. Para los que no te conozcamos, sí. No sé si nos puedas decir en muchas o pocas palabras quién es Javier. Bueno, a ver, Javier es profesionalmente el director general de la Fundación Neos, que es precisamente la fundación que trajo a Agustín Laje. Llevo 2 años dirigiendo la fundación, que fundó y preside Jaime Mayor Oreja, un referente del pensamiento conservador en España. La vicepresidenta es María San Gil, otro referente del pensamiento conservador y de la política con valores, podríamos decirlo, en España. Y más allá de eso, pues soy padre de 2 hijos. Hoy es el Día del Padre aquí en España. Felicidades. Muchas gracias. Qué trabajo me cuesta todos los días y dormir poco. Y además de eso, bueno, 38 años, casado, 2 hijos, no sé qué más, madridista. Javier, ahorita nos platicarás exactamente qué es la Fundación Neos. Sí. Ahorita la gente ya, cuando dijiste que trajiste a Agustín Laje, bueno, trajeron a Agustín Laje, ya saben, yo creo que más o menos a qué va. Pero antes de meternos a eso, yo te quiero preguntar un poquito sobre tu historia. Sí. Sobre por qué decidiste ser el director de la Fundación Neos. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito de tu niñez, de algo que te haya marcado de ese estilo. Sí, a ver, yo nací en una familia tremendamente política, en el sentido que nos gustaba debatir de política en nuestras sobremesas, ¿no? Yo recuerdo a mis padres hablar de la actualidad. Mi padre llegaba con un taco de periódicos todos los días y yo esperaba a que se los leyese para releer las páginas, ¿no? Con mi hermana, que también seguía de cerca la actualidad, pues digamos que la política entró en mi vida pronto, ¿no? Y siempre estuve muy interesado. Luego estudié Derecho en la Universidad Complutense aquí en Madrid y ahí empecé a verme envuelto en movimientos estudiantiles, movimientos universitarios que terminaron derivando en mi militancia en un partido político, ¿no? Yo durante mucho tiempo milité en el Partido Popular, en el que ya no milito. Y ahí fui desarrollando un activismo, vamos a llamar estudiantil, ¿vale? Hasta que hubo un momento que tuve que elegir si continuar ese camino o desarrollar una carrera profesional, ¿no? Mis padres estaban, les gustaba mi activismo, pero me insistieron en que a la política se va a aportar y que uno tiene que tener un bagaje, un conocimiento, una experiencia profesional. Y eso decidí, me enfoqué en el ámbito profesional, ejercí como abogado 5 años, después me reinventé como consultor de desarrollo de negocio. Yo vendía proyectos, ¿no? En mi última etapa para una ingeniería española. Eso me llevó a viajar por Iberoamérica durante muchísimo tiempo. Residí 1 año en Guatemala, cerquita de México. Y bueno, pero seguía vinculado al mundo del activismo, del debate de las ideas, ya fuera de mi militancia como afiliado a base en el Partido Popular. Pues seguía yendo a tertulias radiofónicas, seguía escribiendo artículos en periódicos digitales y un buen día pues tuve una gran controversia con un diputado
conocido hoy en horas bajas en una radio madrileña a propósito del aborto, ¿no? No sé si recuerdan, pero una región en España propuso adoptar un protocolo del latido fetal, es decir, que todas las mujeres que quisiesen abortar tuviesen la posibilidad de escuchar el latido de su bebé para pensárselo bien. Y bueno, hubo una gran discusión en España. Yo me posicioné claramente a favor de esa medida, discutí con este diputado y a raíz de eso pues me llamaron de la Fundación Neos que sí me apetecía ser el director, y hoy cumplo 2 años en la fundación. Felicidades por los 2 años y por el Día del Padre. Gracias. También me da curiosidad. Dices que tus padres te dijeron que tenías que primero llenarte de conocimiento, sí, de experiencia antes de tal vez participar en la política, es lo que entendí. Uh-huh. Y ya qué raro es eso, ¿no? Ya vemos políticos que antes de hacer nada, ya están toda la vida en la política. ¿Y qué has hecho? ¿Política? No. Sí, yo defino varios tipos de políticos, ¿no? Y esos son los que yo defino como oficinistas. Es decir, son gente que podría haber acabado en cualquier otro lugar, ¿no? Si su familiar tuviera una empresa, yo qué sé, de seguros, pues hubieran acabado allí. O si su cuñado trabaja en una auditora, pues hubieran acabado allí, y por circunstancias de la vida acaban en política, ¿no? Yo quería huir de ese estereotipo y en algún momento, si entro en política activa, que ya veremos, ¿no? Que no es una cosa ni mucho menos clara, sí que me gustaría llegar aportando algo, ¿no? Y dentro de ese algo, pues a mí me marcaron a fuego mis padres que fuese una experiencia profesional, que supiese cómo es ganarme la vida, cómo es el sector privado. En definitiva, que tuvieras algo que aportar, ¿no? Si la política la entiendes como servicio, que es como se debe entender, pues uno sirve más cuando tiene más que aportar al bien común. Indudablemente en el sector privado pues se aprenden muchas cosas, ¿no? Oye, Claro. Javier, ¿cómo fue ese activismo universitario? ¿Nos puedes contar un poco acerca de ello? Bueno, como os decía, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Es la universidad, no quiero mentir, pero creo que es la más grande de España, pública, una universidad que ha ido girando hacia la izquierda en las últimas décadas de una manera muy clara, excepto en la facultad donde yo estudié, que era la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces yo empecé a ver cuando llegué allí una serie de, vamos a llamar, celebraciones o performance, donde varios estudiantes o sindicatos de estudiantes de otras universidades venían a molestarnos a la Universidad de Derecho porque entendían que nosotros éramos pues el patriarcado, el fascismo, bueno, una serie de cosas muy agradables, ¿no? Bloqueaban la universidad, en fin, una cosa terriblemente desagradable. No llegando a otras facultades como Ciencias Políticas, que directamente es una cosa tremenda en la Complutense, pero sí que a uno le hacía pensar, ¿no? Y esa permanente inquietud política que había desarrollado en mi casa junto con lo que vi en la universidad me motivó a involucrarme más. Y ahí con un grupo de amigos había asociaciones estudiantiles, se montaban debates, se montaban pequeñas acciones de protesta, tal, y ahí empecé a entrar y tomé contacto con las juventudes de un partido político, en este caso el Partido Popular, como decía, y me afilié. Y ahí estuve. También pensad que yo inicié mi carrera, empecé a estudiar mi carrera en 2004, es el año del atentado del 11 de marzo en España, un año, un atentado que cambió la historia absolutamente de España y su recorrido político, y es algo, yo creo que a mi generación le marcó profundamente, ¿no? Y bueno, pues decidí involucrarme más, ¿no? Ok, Javier, una pregunta, porque es algo que creo que no se ve hoy en día, lo que mencionas que en tu caso, tu familia y tú eran... Sí. Pues se hablaba de la política, ¿no? O de política, y es algo que estamos discutiendo yo el otro día, de que ahorita pues, nadie habla de política en su casa, ni de dinero, ni de ningún tema que pues, en algún momento tal vez tu hijo o hija vaya a necesitar, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿tus papás eran de derecha también? Sí, en España se suele hablar unificadamente de la derecha, pero hay muchas familias y de hecho últimamente lo estamos viendo, ¿no? Entonces, digamos que mi padre era de una derecha muy monárquica, vamos a decirlo, y la familia de mi madre era más... en España sabéis que hubo una dictadura durante 40 años, ¿no? Mi madre bebe ideológicamente más de esa rama, ¿no? Que no es precisamente monárquica, que no es excesivamente liberal, es mucho más conservadora y tradicional frente a la parte de mi padre o la herencia de mi padre tremendamente liberal,
mucho más abierta al mundo, ¿no? Y ahí yo nací políticamente en esos debates que había en mi casa, ¿no? Mientras me planteabas la pregunta, siempre he tenido una respuesta negativa a la gente que dice yo paso de política. Esto es absolutamente absurdo porque la política no pasa de ti, ¿no? Claro. A mí me parece bien que pases de los partidos y yo lo veo legítimo. Yo ahora mismo no estoy afiliado a ninguno y me parece estupendo que genere rechazo la lucha partidista. Pero pasar de la política es como pasar de que sea calor o frío, ¿no? Decir, no, yo paso del tiempo y sales abrigado en agosto en Madrid. Pues chico, eres un imbécil, ¿no? O yo paso de que llueva y no te coges paraguas y resulta que... No agarras paraguas, perdón. Y resulta que llegas empapado. La política es eso, la política te afecta y evidentemente tienes que conocer, tienes que tener interés, tienes que tener una opinión formada y responderte 2 o 3 porqués de por qué opinas una serie de cosas, ¿no? Yo invito a todo el mundo a que lo haga. ¿Eso significa que todo el mundo deba afiliarse a un partido? Radicalmente no, pero eso significa que todo el mundo sepa entender un telediario, sepa entender un periódico, sepa qué le intentan vender los políticos y por tanto tener una opinión de si sí o si no. Eso es importante. Oye, Javier, ¿y qué fue lo que te hizo inclinarte más hacia esta línea de pensamiento? O sea, la derecha que las izquierdas, hasta el punto de convertirte en un activista durante la universidad, o sea, querer tomar acción tan rápido. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, mi padre era empresario, tenía su pequeña empresita, era una persona que bueno, yo le vi desvivirse por el crecimiento de esa empresa, por el mantenimiento de esos empleos. Yo le vi desvelarse cuando las cosas iban mal y en ese sentido nunca he entendido una ideología, como muchas veces pasa en la izquierda, que persigue al emprendedor. Incluso en los países hispanos, ¿no? En la hispanidad, que tenemos muchas cosas buenas pero algunas malas, de alguna manera la riqueza siempre genera un sentimiento de presunta culpabilidad, ¿no? Hablando con un grupo de amigos norteamericanos decía yo, mirad, un fenómeno como Donald Trump es imposible en España, no por el personaje de Donald Trump, sino porque un rico tan rico en España de primera sería impopular, porque la gente diría, ¿y por qué es tan rico, no? Eso es lo que a mí me choca en España. Yo creo que en España necesitamos más emprendedores, más gente que cree riqueza, más apoyo a la gente que verdaderamente genera un valor añadido en la sociedad, ¿no? Y verlo en primera persona en mi padre me marcó profundamente. Además de eso, bueno, mi familia también era una familia de fe católica, ¿no? Y siempre he visto con enorme desconfianza los proyectos comunitaristas, ¿no? Es decir, cuando el individuo o cuando la visión política disuelve el individuo en una comunidad, empezamos a no respetar derechos individuales, empezamos a cometer atropellos, llámese por el Estado, llámese por la ideología, llámese por quien sea, ¿no? Y esa antropología cristiana del valor infinito de cada vida, yo creo que inserta mucho mejor en posiciones más conservadoras, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si soy más liberal, más conservador, bueno, pues ya es harina de otro costal, ¿no? Claro, justamente ahorita que mencionabas lo de que te choca o te molesta que la gente diga que pasa de la política. Sí. ¿Tú crees que al político le convenga que la población esté desentendida de la política? Indudablemente sí, ¿no? Vamos a ver. La política es un producto que estamos obligados a comprar cada 4 años. O sea, quieras que no, hay países de nuestro entorno donde el voto es obligatorio, no es el caso de España, pero al final tú tienes que manifestarte, ¿no? Estamos hablando de un índice de participación en España siempre alrededor del 60-70%. Si al final vas a tener que comprar un producto, si encima ese producto te va a afectar directamente a tu vida, pues efectivamente interésate, como decíamos antes. Pero como te ves obligado a comprarlo, esto es como un vendedor, ¿no? Yo si fuese un vendedor y tuviese una mercancía no defectuosa, pero complicada de vender, pues a mí me encantaría que la gente no se informase, ¿no? Sobre ella. Diría, bueno, fenomenal, ¿no? Y no supiese sus derechos de reclamación y no supiese cuál es el estándar de servicio que este producto me tiene que dar. Al político, por supuesto que le conviene. Al político
en la versión fea de la palabra político, por supuesto que le conviene una ciudadanía desinteresada, ¿no? Y eso es contra lo que tenemos que luchar desde la sociedad civil. Existe un muy buen experimento social en México, por llamarlo de alguna manera, de un cuate que fue preguntando en la calle a votantes el día de las elecciones, me parece, o un día después, ya que había ganado Claudia Sheinbaum en nuestro país. Y les preguntaba qué opinaban de ciertas propuestas. No les decía el partido, les decía, ¿qué opinas del aborto? No, pues no. ¿Qué opinas de que se destine tanto presupuesto a la igualdad de género? No, pues como tanta lana. Y así una serie de propuestas que ya cuando el 90% del video les comentó que no estaban a favor, les dijo, pues esto fue lo que votaste. Uh-huh. Y ese es el problema, o sea, la gente ya no sabe por lo que está votando. Claro, a ver, yo creo que volvemos a nuestro carácter. Nuestro carácter es tremendamente pasional y hace que nosotros veamos la lucha política como un partido de fútbol, ¿no? Yo los he dicho antes, yo soy del Real Madrid. Mañana pillan al Real Madrid haciendo una cosa muy mala, no dejaré de ser del Real Madrid, ¿no? Hemos trasladado esa manera de entender nuestra vida a la política y esto es una cosa terrible, ¿no? Nosotros nos afiliamos, aunque no sea jurídicamente, pero nos sumamos al carro de un determinado partido, de un determinado líder y le permitimos todo y ya directamente la información que nos llega la catalogamos como es de los míos o es de los contrarios. Esto es lo opuesto a una sociedad crítica, ¿no? Y eso lo vemos en España especialmente con una democracia muy joven, ¿no? En España todavía nuestro sistema democrático absolutamente mejorable, pero que bueno, que ha dado casi 50 años de prosperidad, de paz. Todavía es joven y todavía la gente tiene una marca, ¿no? Que es muy difícil de quitar. Fijaros, todos los nuevos partidos que han surgido, ninguno ha conseguido romper la dupla Partido Socialista, Partido Popular, y es precisamente porque hay gente que verdaderamente se siente encerrada o más bien entregada a una determinada marca electoral, ¿no? Y esto es otro de los males de la política de hoy, porque es lo opuesto a un pensamiento crítico, ¿no? Y volvemos a la comparación mercantilista. Si yo veo que en una empresa las cosas funcionan mal, vendo mis acciones. Yo no estoy comprometido con el equipo directivo. Yo pediré que haya cambios en la compañía, que haya cambios en el CEO, que haya cambios en el director de marketing, lo que sea, ¿no? Esto debe ser la política. La política es una herramienta al servicio del bien común. Cuando se convierte en cualquier otra cosa, en un sistema de vasallaje, de clientelismo, en un sistema de pertenencia. Hay gente que encuentra su vínculo social en la política porque yo, mis amigos, mi mujer, todos los conocí en la política. Mal, porque te hace una persona acrítica, ¿no? Okay. Hay un caso que creo que se está repitiendo en México, el que dijiste ahorita de España, que en España no podría haber un Donald Trump. Porque, bueno, lo que yo entendí de lo que dijiste es que la gente pues empezaría a decir, ¿por qué tiene tanto dinero? Y no simpatizan con. En Estados Unidos creo que simpatizan porque la cultura es de, pues, quiero mejorar. No del éxito, claro. Del éxito, ¿no? Tal vez muchos dirán que está mal que el dinero sea tan importante, otros dirán que está bien, pero creo que México ya está contagiando de este virus o de esta forma de pensar, porque digo, obviamente en México hay una cantidad de pobreza considerable, puedo entenderlo por ahí, pero las personas que piensan así no son ese 50% de pobres que hay en México. Son el porcentaje de clase media que agarra las ideas progresistas. Claro. Y, por ejemplo, nosotros, en nuestros videos, nuestro mayor comentario de hate que nos tiran es blancos privilegiados. Sí. Y es algo que he visto que también pasa aquí en España porque tenemos una cuenta de aquí de España y también se repite mucho ese comentario. Sí. Entonces, no sé por qué crees que sea. Bueno, para empezar, a mí me resulta curioso, ¿no? Porque la izquierda, sobre todo la izquierda de hoy, es un movimiento profundamente de privilegiados, ¿no? Lo que llamamos aquí la izquierda caviar, son gente, en su gran mayoría, de buenos colegios privados, por ejemplo, el ministro de Cultura de España, del partido Sumar, que es, bueno, la izquierda más izquierda, el Liceo Francés de Barcelona, ¿no? Es decir, una de las fundadoras de Podemos, Carolina Vescansa, su familia es una de las mayores fortunas de España, ¿no? En Galicia. La izquierda ha convertido un movimiento de masas en un movimiento de élites y además tiene un componente que a mí me resulta especialmente peligroso y es que en ese colectivismo se dirigen al desfavorecido o al supuesto desfavorecido para decirle, tú no sabes manejar tu vida, te la tiene que manejar el Estado.
es de un profundo despotismo, de una profunda desconfianza, de un profundo desprecio, que a mí me resulta chocante cómo todavía los desfavorecidos siguen apoyando esto, porque les están diciendo día a día, tú no eres lo suficientemente capaz, tú no eres lo suficientemente listo, tú no eres lo suficientemente dispuesto para manejar tu vida, me necesitas a mí, ¿no? Y esta es la izquierda de hoy en día, ¿no? Es una izquierda que ama la pobreza pero odia al pobre. Y es lo contrario absolutamente de la antropología cristiana, ¿no? Y de un planteamiento más de derecha. Ellos desprecian profundamente al conjunto de las masas populares y porque les desprecian dicen, mira, como no tienes ni idea de conducir tu vida, de elegir el colegio de tus hijos, de elegir el sistema sanitario, de nada, te lo voy a dar resuelto. Esta es la propuesta de la izquierda hoy. Justamente está leyendo hoy un libro de Agustín Laje y dice algo muy similar a lo que mencionas, pero él lo plantea como que el Estado ya se volvió como una niñera. Claro. Que no le interesa si todavía es como quien te cuida. Claro, pero piensa cuál es el fundamento de eso. El fundamento de eso es que esa persona no se sabe cuidar por sí sola. Exacto. ¿Quién eres tú para decirle a una persona? ¿Quién eres tú para decirle a un agricultor, para decirle a un empresario, para decirle a una persona que tiene rentas bajas, para decirle a un estudiante que no se sabe conducir su vida? ¿Pero quién te has creído que eres? Sobre todo, ¿qué proyecto de éxito representas tú? ¿Dónde ha funcionado tu proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que esto es verdaderamente notable y a mí me alucina, perdonar la expresión coloquial, que todavía esas masas de desfavorecidos no lo sepan entender. La propuesta de la izquierda, me atrevería a decir desde mayo del 68, es profundamente paternalista. Profundamente. Que ama la pobreza y desprecia al pobre. Y es venderle el papel de víctima a la población, ¿no? De que, oye, no puedes solo, eres la víctima. Eso es. Y digo, desde hasta la gordofobia, ¿no? Que estás gordo, no es tu culpa. Sí, lo dice Agustín muy bien. Exacto. Dice Agustín, brillante. Claro, o sea, el victimismo es algo muy peligroso. Pensad, yo lo comentábamos en la charla con Agustín Laje, ¿no? Yo tenía un profesor en el colegio brillante que me decía, mira, Javier, desconfía siempre de los movimientos políticos que victimizan. Y si lo pensáis, los grandes movimientos nacionalistas que han acabado mal, los serbios, celebran una derrota frente a los turcos, ¿no? Los nazis establecieron un día de la derrota de la Primera Guerra Mundial para que la gente tuviese claro que era víctima. Y la víctima enseguida no solamente es que se siente en desventaja, es que quiere revancha. Y esto es una cuestión fundamental. Con la cultura woke, como explica Agustín, ellos están empeñados en señalar víctimas permanentemente, ¿no? Víctimas de un sistema, de un algo, ¿no? que representa todo lo malo y que, por tanto, hay otros que representan todo lo represaliado y se merecen todo, ¿no? Y eso que mencionas acerca de un político paternal, como lo dices, también llega desde el punto en el cual la política izquierdista se ha enfocado en destruir el núcleo familiar. Claro. Lo han hecho bastante fácil para ellos venir claro. como el papá, el cual sí está en lo correcto y el cual te va a dar lo que tú quieres, más o menos chiflar al niño. Claro. O sea, dentro de la propuesta, vamos a llamar conservadora, liberal, está el principio de respeto de subsidiariedad, ¿no? Es decir, que hay estructuras sociales que funcionan bien y que hay que respetar y que el Estado debe... En definitiva, ¿de qué va todo esto? Va de alcanzar el bien común, de hacer mejor las cosas. Si hay instituciones, vamos a llamar, que procuran el bien común, ¿por qué te vas a meter ahí? Déjalas, ¿no? Y una de ellas, quizás la más importante, es la familia. Claro, la nueva izquierda tiene que romper eso. Tú no te tienes que fiar de tu padre porque tu padre es un presunto violador, un presunto opresor, ni te cuento si es blanco, católico, o sea, ya lo peor de lo peor, ¿no? Ellos necesitan acabar con los referentes. Yo, como os decía, me gustaba leer la prensa desde pequeño. Una pregunta habitual en prensa a los entrevistados eran ¿quién es tu referente? ¿No? ¿Quién es tu ídolo? En la sociedad de hoy no vemos esta pregunta porque ellos se han encargado de derribar todos los ídolos. Y una sociedad sin referentes, una sociedad sin brújula, es una sociedad perdida. ¿Qué estatua se mantiene hoy en día? ¿Quiénes son nuestros referentes?
Ni siquiera el indigenismo, porque el indigenismo no levanta estatuas generalmente de los grandes caudillos indígenas, porque seguramente no tuvieran perspectiva de género o no reciclasen, ¿no? No hay nadie a la altura de este monstruo que están creando. ¿Quién es un referente para ellos? No existe. Los actores que tanto les gustaban, resulta que les gustaba, tenían prácticas sexuales complicadas. Los antiguos dirigentes políticos que les iluminaron trataban mal a las mujeres. Los pintores, ¿no? Lo que ha pasado en España con Picasso, ¿no? Un auténtico ídolo para la izquierda, un republicano absolutamente famoso por su causa republicana, pero no les gusta cómo tratan a las mujeres. Una sociedad sin referentes es una sociedad perdida. Y eso es en lo que se están aplicando más, en destruir toda estructura que no sea la que controlan ellos, ¿no? Ese dato es muy interesante. Incluso Nacho y yo, hay una figura a la cual nos gusta, Alejandro Magno, y nos damos cuenta cómo también, cuando te menciona a ti, que a mí me llegaron a decir maestros de que, no, pero sabías que Alejandro Magno era gay, por ejemplo. Y yo me quedaba como, oye, yo tengo esta figura tan fuerte para mí, que me inspira, que me motiva, y veo que un maestro me comenta estas cosas y me doy cuenta que eso lo hacen con bastante figuras y crean una línea de pensamiento nihilista. Claro, pero por su sectarismo, date cuenta de una cosa, ¿no? Es decir, muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es Joaquín Sabina. Y me dicen, no, pero si es comunista. Y digo, a mí me gusta cómo canta, ¿no? No le voy a pedir exactamente igual con un futbolista. Pues a mí me gusta mucho este futbolista, ¿no? Pero apoyó en su país, que me da igual, que a mí me gusta cómo juega el fútbol, ¿no? Yo no necesito, de alguna manera, buscar un referente con el que me casaría, ¿no? Vosotros que hacéis este podcast también sobre emprendimiento, hay grandes emprendedores, joder, que debían ser muy difíciles convivir con ellos. Gente tremendamente intensa, tremendamente exigente, tremendamente perfeccionista. No, yo quiero un referente de una determinada cosa. Yo no compro el pack completo. Yo que soy creyente sé que el único perfecto es Dios. Y eso lo tengo claro, ¿no? El resto todos tenemos un montón de fallos. Ellos no lo entienden así. Y por eso están esquizofrénicos, levantando ídolos y derribándolos permanentemente. Porque nadie pasa por su sectaria auditoría. Es imposible. Es imposible. Ahorita que mencionas a Dios, yo te quiero preguntar, a mi perspectiva, perdón. Sí. Yo cada vez que he venido a España siento, digo, y es feo lo que voy a decir, pero siento como más división. Sí. Uno. Siento Política, ¿te refieres? Política en la sociedad social. Siento más división social. Por ejemplo, a Barcelona yo ya no voy. No, es una ciudad muy bonita. Es muy bonita, pero yo siento que me siento un poco como en México. Y no por el hecho de que sea tan peligroso como México, pero yo me siento más inseguro que en Madrid. Por cosas que todos sabemos. Sí. Siento que ha habido una decadencia o una caída en la moral de la gente. No sé. Digo, al final nosotros somos jóvenes y es por eso que te quiero preguntar a ti. ¿Tú qué has visto? Hablando de tal vez un poco de moral, hablando tal vez un poco de... No, es difícil definir el bien y el mal, ¿no? Pero hablando de la sociedad, o sea, yo siento que ha habido una decadencia en los valores, en la moral. Sin duda. ¿Tú qué ves? O sea, ¿y en qué has visto que ha repercutido esto? Claro, o sea, en España era una sociedad típicamente conservadora, definida por unos principios, ¿no? Familiares, religiosos, antropológicos, ¿no? El problema de esto es que desde la política, esencialmente la izquierda, identificó este pack de principios como una opción política, ¿no? Y la intentó destruir. No es algo típico de España, ¿eh? Es algo típico de Occidente entero. Podemos hablar de Francia, podemos hablar de Portugal, podemos hablar de Italia, podemos hablar de Alemania, ¿no? Eso ha destruido un orden existente de prioridades, un orden en cuanto de principios, como os decía, ¿no? De respeto a las personas mayores, respeto a tu padre, a tu madre, una ética del esfuerzo. Todo eso se destruyó y lo peor es que no ha habido una alternativa. Fijaros lo que os digo. Yo creo, esta opinión personalísima, que incluso si hubieran puesto una alternativa mala, hubiera sido que no poner ninguna alternativa. Porque lo que nos encontramos ahora es un relativismo de todo vale. Y esto es terrible, ¿no? Ahora mismo reina en la sociedad, a mí me gusta mucho un pasaje, me gusta mucho el cine, de Piratas del Caribe, cuando le preguntan a Jack Sparrow, oye, ¿cómo saliste de la famosa isla donde te confinaron, ¿no? Y cada uno empieza a contar la historia que ha habido.
Y dice Jack Sparrow, todas estas historias son ciertas, ¿no? Hay muchas historias, pero todas son ciertas, dice Jack Sparrow. Esa es la sociedad, ese es el relativismo, ¿no? ¿Cuál es tu verdad? No, perdona, hay una verdad. Tú puedes tener opiniones, pero existe la verdad. Y existe el bien y existe el mal. Otra cosa es que sea difícil descubrirlo, como tú dices, y que debamos pasar la vida descubriendo y buscando esa verdad. Pero existe una, por supuesto que sí. Eso impacta, eso que parece un debate filosófico muy elevado, impacta en el día a día de la gente. La principal causa de muerte de los jóvenes, no quiero mentir, pero creo que va por ahí, de los jóvenes menores de 21 años en España es el suicidio. ¿Y eso qué significa? Pues que hay gente que dice, ¿y yo qué hago aquí? La falta de identidad. No, efectivamente, la falta de identidad y la falta de un proyecto de vida. ¿Sentido? Es decir, las generaciones anteriores, con todas sus cosas malas, tampoco hay que santificar lo de antes, pero con todas sus cosas malas, venían al mundo y sabían cuál era su función. Y su función era cuidar a su familia, tratar de mejorar sus condiciones de vida, casarse y tener hijos, ¿no? Luego, evidentemente, podían o no podían alcanzar estos objetivos, perfectamente lícito, pero había un camino que seguir. Pero hoy mucha gente se pregunta, al colapsar ese sistema, porque lo han hecho colapsar, mucha gente se pregunta, ¿y qué hago aquí? ¿Mi vida es trabajar 12 horas en algo que no me gusta? ¿Mi vida es salir todos los fines de semana? Que yo lo he hecho y está fenomenal, me he pasado fenomenal. Pero es solamente eso. ¿Qué es mi vida, no? Entonces, eso, volvemos a lo de antes, tiene a la sociedad loca, a la sociedad completamente loca. Y se produce un efecto muy curioso. La gente abandonó la fe católica, que yo no soy quien para decir a nadie lo que tiene que hacer, pero proliferan pseudofés, ¿no? Tenía una compañera a la que quiero muchísimo del máster que estudié, que era radicalmente anticatólica, pero luego decías, oye, quedamos esta tarde después de clase, nos tomamos una cerveza. No, es que me tienen que ver la energía positiva, cómo anda la energía positiva. Y digo, joder, madre mía, ¿no? En el mundo de las ideas, en el mundo de la conciencia, en el mundo de los principios, es como en la física. El vacío no existe. Cuando tú quitas algo, otro lo ocupa, su espacio. Entonces, hemos despojado la antropología tradicional y ese espacio lo han ocupado cosas mucho más peligrosas. El consumismo, el hedonismo, el disfrutar por disfrutar, un egoísmo absolutamente exacerbado. Y esto es lo que produce en el día a día una sociedad peor, ¿no? Donde la gente está más triste, donde los ancianos en ocasiones mueren solos, donde las parejas se separan porque en su egoísmo son incapaces, ¿no? de aguantar nada. Entonces, eso produce una sociedad rota y eso es lo que vivimos hoy. En España y en muchos lugares. Te diré que en España mejor que en otros lugares. Si tú coges el avión y te vas hacia el norte de Europa, ves cosas mucho peores, ¿eh? De hecho, el norte de Europa no me gusta. Porque fuimos y les dije justamente eso, que ves cada cosa que... A ver, yo como persona católica, son cosas que pues, no hago sinergia con. Pero justo como dices, hoy en día un discurso católico es perseguido, siento yo. Sí, sin duda. Siento que existe una persecución religiosa católica a nivel mundial, siento yo. Sí, pero perdona que te interrumpa, porque es una de esas estructuras que le quita poder al Estado. Si tú destruyes la conciencia de alguien, que es el único lugar donde nadie puede entrar, todo lo que te queda se puede controlar por parte del Estado. Entonces, la fe católica es un objetivo prioritario, ¿no? Y además es la única medianamente potente, ¿no? Hablas de los países del norte de Europa. ¿Qué es la fe protestante hoy? Las iglesias están vacías. Los obispos, lo vimos en la toma de posesión de Donald Trump, ¿no? La homilía de la obispa. ¡Qué locura! O sea, ¿de qué habla esta gente? Y justo ahorita que mencionas eso, también lo de la obispa de Donald Trump, fue una locura cuando vi ese video, no sé si tú lo viste. Sí. Que salió a decir a defender a los migrantes, creo. Bueno, hizo un discurso woke, o sea, sí. Hizo básicamente un discurso político en una iglesia delante de Donald Trump. Impresionante. Las caras de Trump y de Vance son impresionantes. Son buenísimas. Y es algo que también te quiero preguntar acerca de la religión católica. Sí. Que es una pregunta que yo me guardaba para mí mismo, pero te la voy a hacer. Es una opinión, no sé si popular o impopular. Quiero conocer la tuya. Hoy en día vemos, no sé, a la religión católica aceptando, o tal vez al representante que ahorita es, si no me equivoco, al Papa Francisco, aceptando o siendo tal vez un poco más flexible con ciertas
situaciones, grupos, con la migración, con 2, 3 cosas que tal vez otros papas, en momentos diferentes de la historia, no hubieran aprobado, no hubieran estado de acuerdo con. Sí. A mi percepción, yo creo que eso es un grave error. Todo este tipo de cosas de ser más flexible. Flexible con... Y a ver, no con la migración, por ejemplo, que no salga a condenar dictaduras, por ejemplo. Eres el papa y si en Siria están asesinando católicos, pues el papa debe salir a decir, están asesinando católicos en Siria. Y tal vez mínimo mostrar presencia, mostrar apoyo. Sí. Y en Nicaragua, cosas así, ¿no? Siento que se han vuelto blandos. No sé qué has sentido tú o qué opinas. A ver, yo creo que... Bueno, para empezar, 2 cuestiones previas, ¿no? Sí. Iglesia somos todos. Una cosa es la jerarquía eclesiástica y otra cosa es la iglesia. La iglesia somos todos, ¿no? Y yo creo que eso queda muy patente en el Evangelio y por tanto... cuando uno dice, no, es que la iglesia debería, tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Ese discurso de responsabilidad que entronca muy bien con una propuesta, vamos a llamarla de derechas, de responsabilidad individual, ¿no? Primero. Segundo, yo creo que hay trabajos muy difíciles en el mundo, pero si me apuras, en el ranking número 1 diría ser papa, ¿no? En un momento de actual persecución, como tú bien has comentado. No le envidio para nada al Papa Francisco su posición y de hecho, bueno, pues hay multitud de escenas en internet de cómo ha ido el Papa avejentándose a pasos agigantados a medida que ejercía su pontificado, ¿no? Dicho esto, sí, hay veces que a uno le cuesta entender determinados posicionamientos, determinados silencios o determinadas declaraciones, sin lugar a duda, pero eso... Lo circunscribo, mi respuesta personal, tú decías que era la pregunta que te hacías, la respuesta que me hago yo es, uno, yo desconozco la circunstancia en la que él se encuentra, yo no tengo los datos que él tiene, yo no sé lo que él está haciendo que nosotros no sabemos y sobre todo yo creo firmemente que él es una persona iluminada por el Espíritu Santo, con lo cual habrá algo que a mí se me escapa, ¿no? Yo de verdad... rezo por él, ¿no? Y entiendo que, bueno, pues que hay cosas que se nos escapan. Yo siempre me acuerdo, el gran papa católico durante la Segunda Guerra Mundial, Pío XII, fue tremendamente señalado por una actitud muy complaciente con los nazis. Eso se decía entonces. Fue señalado por no poner pie en pared con determinados abusos, sobre todo con el trato a los judíos en la ciudad de Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Acabada la guerra descubrimos que el Vaticano estaba lleno de judíos que había asilado el Papa, lleno. Y el Papa no levantó la voz porque hubo un momento que las autoridades alemanas amenazaron con entrar. ¿Qué presiones tiene el Papa y la jerarquía eclesiástica hoy en día? No lo sé, ¿no? Yo confío plenamente. Esto... Entiendo que es una opinión poco razonada y razonable, quizá, ¿no? Pero creo que no ganamos nada echando más leña al fuego. Me gusta esa respuesta. Y te lo pregunto precisamente porque vemos ahorita un aumento de la religión musulmana en cuestión de nuevos miembros que se están convirtiendo sí, por influencers que también se están convirtiendo creo que también les influyen los jóvenes. Tenemos el caso de Andrew Tate, por ejemplo, que se volvió musulmán y estoy seguro que mucha gente se convirtió en musulmana por Andrew Tate. Y uno de los puntos que él menciona es justo ese. Menciona que, digo que aquí ya podemos entrar en un debate gigantesco de creencias o de fe, pero él menciona que la religión musulmana a él le llamó por el hecho de que tenían eran más mano dura. A mi perspectiva no es que sean más mano dura, o sea, hay cosas que están, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? O sea, todos los católicos tenemos claro qué se tiene que hacer y qué no. Uh-huh. Nada más que los musulmanes, hay algunos que... o sea, tenemos una guía para saber qué es lo que se tiene que hacer y qué no. Pero el problema está en que si no, por así decirlo, si no cumples con los mandamientos, un ejemplo, ¿no? O con lo que tiene que hacer un católico, pues no va a haber como tal un castigo, al menos ahorita, en vida. Sí. Un castigo pronto, pero en la religión musulmana si no haces algo que dicen en un país musulmán, pues cuello. Sí. ¿Me explico? Sí. A ver, volvemos a lo de antes. ¿Por qué la gente se convierte a los musulmanes, a los hinduistas, a los budistas, ¿no? Hemos visto a algún actor de Hollywood también hacerse budista, la cienciología, cualquier cosa, ¿no? La cienciología. Porque hay un vacío, lo decíamos antes, ¿no?
es innegable la dimensión trascendente del ser humano. El ser humano necesita creer en algo más que él mismo. Es absolutamente impepinable, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de las culturas, de las religiones, de las civilizaciones, ¿no? Hay una frase, creo que es de un filósofo francés que se llamaba Pascal, que en una discusión con ateos, si creían, al final se harta y dice, miren, si Dios no existe, habría que vivir como si Dios existiera, ¿no? Es decir, tú necesitas un marco mental en el que moverte. Y esto es así, hasta para el más recalcitrante de los ateos, ¿no? Oye, Javier, y todo esto que mencionamos, el cual destruye totalmente la realidad, destruye totalmente los fundamentos, destruye totalmente la religión, ¿a qué le está abriendo las puertas? ¿A qué cosas cae la sociedad con esto? Claro, pues a un relativismo y a un igualar cosas que no son igualables. Es decir, yo sí creo que se pueden comparar civilizaciones, religiones y demás, ¿no? Hablábamos del Islam antes. El Islam o el judaísmo, ¿no? Parece tonterías, pero ¿sabéis que no tienen ninguna de esas religiones? No tienen como un valor la piedad. Por ejemplo, el perdón en estas religiones no es muy popular. Sin embargo, a los católicos nuestro Dios perdona en primera persona. ¿Cómo no vas a perdonar tú? ¿No? Claro, dices tú, bueno, qué debate filosófico tan interesante. Bueno, llevémoslo al día a día, ¿no? ¿Reinsertamos a los presos o los matamos? ¿Qué hacemos con el que incumple? Porque si no hay perdón. Si hay alguien que comete un ilícito civil o, por ejemplo, su empresa quiebra, ¿puede emprender una nueva empresa o no? Porque administró mal la anterior. Si no hay perdón. O sea, el derribo de todo el pack de principios que trae la propuesta cristiana es algo que influye hasta en nuestra manera de comer, en nuestras fiestas. O sea, parémonos a pensar hasta qué punto influye en nuestro día a día, en todo, en nuestra manera de relacionarnos con las mujeres. Vosotros sois dos chicos, no sé si tenéis novia o no, tal, pero vuestra relación con las mujeres sería diferente si no fueseis cristianos, ¿no? Y con todo lo bueno que también traen otras religiones es diferente. El Islam, por ejemplo, yo recomiendo a un autor francés magnífico, lo trajo Neos también, se llama Rémi Braque, tiene un libro que se llama Islam. El Islam, por encima de todo, es una propuesta pública. El buen musulmán es el que hace todo lo que en público tiene que hacer. Por eso el Islam no es compatible con las democracias, porque el Islam trae un código de leyes propia. Nadie en los 1425 años de la religión musulmana dijo nunca al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. No lo dijeron. Por eso hay choques con los cuerpos legislativos que no siguen el Islam. El aumento de la población musulmana en Europa choca con eso, que nosotros nos hemos dotado de un cuerpo jurídico inspirado en una serie de principios, de valores, de derechos, que hay algunos que contradicen su cuerpo jurídico. Y esto es un problema grave, muy grave, creciente, ¿no? En Francia también dicen que hay un Islam de las luces, es decir, un Islam que ha admitido el marco de convivencia europeo. Pues ojalá que así sea, pero de momento no lo estamos viendo. Ahí escuché, no me acuerdo qué teólogo, que escuché el otro día un video que me aventé que está bastante bien, que justamente hablaba del tema de cómo Mahoma llegó con una espada y Cristo llegó con una toalla, ¿no? Y es muy cierto el tema que dices del código de leyes, porque mucha gente que apoya el Islam y apoyan otras religiones y atacan la religión cristiana, pues tristemente desconocen. Es el mismo problema, la cadena de desinformación. Te voy a dar un ejemplo que cada vez que subo un video defendiendo a los católicos, a la religión, me ponen este mismo ejemplo que no me canso de desmentir. Me dicen, pues los sacerdotes demandan niños para actos sexuales o las violaciones de ciertos sacerdotes, ¿no? Que digo, son minúsculos los casos, pero te quiero preguntar, ¿tú qué contestarías a ese argumento? Bueno, hay muchas contestaciones, ¿no? Estadísticamente, el empleo, el otro día precisamente estábamos hablando porque vamos a presentar un libro sobre esto, estadísticamente el empleo que más casos de abusos a menores ha tenido es el de entrenadores deportivos en los colegios, estadísticamente.
prohibimos las clases de deporte en los colegios. En definitiva, o sea, es evidente que lo que aquí se produce es una corrupción individual, ¿no? No es una corrupción institucional. Otra cosa es que la institución haya reaccionado mejor, peor o regular a lo largo del tiempo. Es un tema debatible también. Pero la corrupción de una persona no inhabilita a todos, ¿no? Hablábamos antes de política. ¿Hacemos eso con los políticos? O sea, tenemos un caso de corrupción en un partido político, uno, aunque sea el último concejal del último pueblo, y cerramos el partido. Ya no me vale. No podemos ser liberal-conservadores porque un concejal liberal en Liverpool se ha llevado dinero. ¿Lo hacemos, de verdad? Entonces yo os pregunto, ¿hacemos este razonamiento con cualquier otra cosa? Vamos al fútbol. Hemos pillado al Barcelona pagando a los árbitros. ¿Cerramos el Barcelona? Hemos pillado a una junta directiva del Barcelona pagando a los árbitros. ¿Cerramos el Barcelona? Ya no. Todo el mundo que conecta el televisor, oye, cerrar, que no. No, ¿verdad? Claro que no. Pues esto es exactamente igual. Evidentemente tenemos que tener claro cuál es la corrupción individual y la corrupción institucional. Y ahí está. Otro tema importante del Islam, Fabrice Haddad, otro filósofo que trajimos muy interesante, francés, le preguntaron una cosa que a mí me marcó, ¿no? ¿Con quién tiene más que ver un católico? ¿Con un ateo o con un musulmán? Y respondió, indudablemente con un ateo, porque el ateísmo es el hijo doctrinal del cristianismo, porque ninguna otra religión permite a los ateos. Ninguna otra. Precisamente volvemos a lo del Islam, porque es una religión pública. Tú necesitas comportarte de una manera en público. Lo que hagas en tu casa da igual, pero tú respetas el orden establecido. Y ya termino porque nos estamos centrando mucho en el Islam, pero ¿vosotros sabéis cómo se puede convertir uno al Islam? Tienes que pronunciar una frase en la mezquita y ya eres musulmán. Pregunta, ¿cómo se convierte uno al catolicismo? Tienes que ir a catequesis, tienes que estar un tiempo, te tienes que confesar. Es un proceso interno. Es decir, cabe la posibilidad de que haya criptocristianos, es decir, gente que practica la fe en su casa. Sí, sin duda. Existen en países perseguidos. ¿Cabe la posibilidad de ser un musulmán escondido? No, porque necesitas proyectarlo en tu vida, ¿no? Y eso es una antropología completamente diferente. El cristianismo apela a la conciencia, a lo que uno es por dentro, tal, ¿no? Ellos apelan al comportamiento público. Muy respetable, pero es diferente. Claro, me gustó mucho tu respuesta y creo que abre la conversación para ahora sí que nos platiques qué es la Fundación Neos. Pues mira, la Fundación Neos es una fundación que pretende influir en el debate público, político, desde el terreno de los principios, de las ideas, ¿no? Es decir, nosotros hablábamos al principio de la entrevista, ¿hablamos de política? Sí, claro que sí, porque de la política hay que hablar, ¿no? Pero no bajamos a la lucha partidista, ¿no? Entonces nosotros defendemos 4 principios: el valor infinito de la persona y de la vida. Nosotros defendemos la verdad basada en la libertad, es decir, en aquel pasaje bíblico de la verdad os hará libres, ¿no? Defendemos España como un bien moral que trasciende la cuestión política y defendemos una identidad de Occidente. Creemos que Occidente se enfrenta a retos parecidos, ¿no? Muchas veces decimos, joder, ¿cómo está España? Pero has parado a pensar cómo está Francia, cómo está Alemania, cómo está, ¿no? O sea, el Reino Unido, en fin, no hay nadie que esté mejor. Y esos Neos. Tratamos de impactar en la sociedad llevando nuestro mensaje a través de charlas, a través de vídeos. Tenemos vídeos muy potentes con millones de visualizaciones, a través de pequeños papers muy sintéticos, muy claros, y eso es lo que hacemos. Llevamos 4 años y la verdad que muy contentos. Mencionaste la vida. Sí. Ahorita vamos a ir desmenuzando los puntos porque se me hacen puntos muy interesantes, pero mencionaste la integridad de la persona, la vida. Sí. ¿En qué puntos dirías entra lo del aborto? Estoy seguro, pero claro. ¿En qué puntos dirían que defienden? Bueno, nosotros básicamente prestigiamos la vida. En Occidente se ha impuesto una cultura de la muerte y eso está unida indisolublemente a la utilidad. Las personas valen para esta propuesta de la muerte en tanto y cuanto son útiles. Las personas que no son útiles, para afuera. Y ahí viene la eutanasia, ahí viene el aborto, especialmente de los niños que tienen algún tipo de discapacidad. Todas las personas que no encajen dentro del sistema utilitario sobran.
Nosotros decimos lo contrario, que toda vida tiene un valor infinito por el mero hecho de ser vida, ¿no? Y que hay que cuidarla. ¿Y eso pasa por un debate filosófico? Sí, pero pasa por cuestiones muy concretas. Reclamamos a los gobiernos apoyos a las familias, apoyos a los ancianos, ¿no? En todas las encuestas de personas que solicitan la eutanasia, ¿sabéis cuál es el motivo número 1 de pedirla? No sufrir, pero es que resulta que la ciencia ya nos da cuidados paliativos para que nadie sufra. Y número 2, no ser un problema para mi familia, ¿no? Bueno, pues todo ese dinero, toda esa lana que decías que se destina a otras cosas, es que no se puede destinar a que una persona muera dignamente rodeada de su gente. A mí me parece una cuestión profundamente preocupante, ¿no? Y con el aborto igual, no es una cuestión solamente de crisis demográfica, que en vuestro país no lo veis, pero en Europa es muy latente, ¿no? Europa se muere, se envejece. No solamente es una cuestión de que necesitamos más ciudadanos, más niños, es una cuestión de que recibir una vida ya es un cambio absoluto, es una predisposición vital, tiene valor por sí misma, ¿no? Las grandes campañas antiaborto americanas, que son fantásticas, ellos están consiguiendo cambiar el paradigma, sacaba ejemplos de personas que iban a ser abortadas, Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú que sabes el valor para el bien común que va a tener cada persona, ¿no? Incluso un discapacitado, una persona con síndrome de Down, tú sabes el valor que le da a los que le rodean. Yo tengo una prima que tiene ahora 25 años, si no recuerdo mal. Síndrome de Down, es la argamasa de su familia, saca lo mejor de sus hermanos, ha hecho mejores personas a todos y cada uno de ellos. Les enseñó el valor de compartir, de atender al necesitado. ¿Esa vida tiene valor? ¿Cómo que no la tiene? Valor infinito, ¿no? Y creo que eso cae en la idea en sí de tener un hijo, de tener una familia, de tener vida, se ha corrompido totalmente. Ahora es como un peso más hacia la persona tener un hijo. Claro. Que los va a limitar de tantas cosas las cuales ya tienen. Claro, el egoísmo y el placer instantáneo, ¿no? Yo tengo 2 hijos, mi mayor va a cumplir ahora 2 añitos y el pequeño tiene 3 meses, o sea, yo ahora mismo estoy en un momento intenso, ¿no? Y la gente me dice, bueno, es fantástico, tal. Y digo, sí, es fantástico, pero no es gratis, ¿no? Te quiero decir, yo duermo mal, discuto con mi mujer mucho más de lo que debería porque dormimos mal y estamos cansados, hay que ocuparse de ellos, me quita tiempo de mi trabajo, me quita tiempo de otras aficiones, de hacer deporte, de lo que sea, ¿no? En definitiva, ¿tener hijos es perfecto? No, no lo es, pero vale la pena. Al final, vivimos en una sociedad en donde los productos y los bienes que nos ofrecen son de consumo inmediato y de placer instantáneo. Vacíos, pero son así, ¿no? Al final hay que darse cuenta que las cosas que valen la pena, llevan su esfuerzo. Toda persona que tenga un buen puesto de trabajo es que no has puesto tu esfuerzo, no has tenido horas malas. Unas personas que lleven 50 años casados, ¿los 50 han sido fantásticos? Ya te aseguro que no. Cuando empiezas a salir con una chica, vosotros que sois más jóvenes, al principio te cuenta sus problemas y es divertido. Pues aquí diríamos en España, pues es un coñazo, ¿no? Pero si tú quieres a la persona hay que invertir. Y los hijos son el ejemplo más claro de esto. Y es que cuesta una barbaridad, no solo monetariamente, en tiempo, en tensiones, en intensidad. Yo llego a la cama agotado después de bañarles y demás. ¿Pero vale la pena? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, la pregunta no debe ser ¿es trabajoso? La pregunta es, insisto, ¿vale la pena? Y si vale la pena, pues adelante. Bueno, vale la pena, pero también el Estado se ha encargado de crear situaciones no favorables para esto. Claro, ¿no? Claro. Al final, yo como soy liberal, no soy muy estatista. Yo creo que es una decisión personal, pero el Estado podría acompañar, ¿eh? Por supuesto que sí. Yo creo que haya niños, ya desde el punto de vista pragmático, es un bien esencial para la sociedad, ¿no? Aquí en España lo vemos con el sostenimiento del sistema de pensiones, con el reforzamiento de la masa laboral. Todo esto necesitamos nuevos niños, ¿no? Entonces, por supuesto, el Estado podría apoyar. Hay países que han apoyado decididamente la natalidad, independientemente de izquierdas o derechas, por cierto, y han tenido grandes éxitos, ¿no? Yo esto te lo decía porque este es el pensamiento de todos los jóvenes de mi universidad. Claro. La mayoría de europeos, los cuales yo conozco, la mayoría de ellos a mí me mencionan que, pues, como máximo ellos van a tener un hijo, un hijo o 2. Y pues les pregunto por qué es que pasa eso. Y me dicen, es que ve el precio de los apartamentos,
ve la cantidad de cosas que quiero hacer, además traer los colegios, exactamente. Sí. Y digamos, yo les comentaba que yo quería tener más de 5 hijos y ellos se volvían locos. Muy bien. Y me decían, ¿cómo es posible esto? Número 1, ¿qué mujer va a querer tener 5 hijos contigo? ¿A qué escuela? ¿Cómo vas a pagar las escuelas? ¿Cómo vas a pagar? Me dijeron, ve a ver los apartamentos en Madrid. A nadie le alcanza para tener 5 hijos y mandarlos a las escuelas. Correcto. Entonces, ese es el pensamiento el cual evita que muchos jóvenes de mi edad se rehúsen a tener hijos. Sí, pero yo creo que la situación, perdonar, es, no va... hay un cambio personal. Tú necesitas cambiar esto en la gente, porque de hecho la explosión demográfica se produce en países donde las necesidades es mayor, ¿no? Es decir, gente que no tiene nada tiene muchísimos hijos, ¿no? Esto de anudar tus posibilidades económicas con el número de hijos que quieres tener es algo absurdo, ¿no? O sea, te quiero decir, no le quito un ápice de responsabilidad de decir, bueno, yo no puedo traer hijos al mundo y luego no darles la vida que les quiero dar. Ojo, ¿eh? Pero creo que además de procurar que el Estado nos ayude, es un cambio personal. Y volvemos a lo de antes, porque tener hijos es el mayor ejercicio de generosidad. Y eso es lo opuesto al egoísmo. Es decir, ¿te vas a perder comidas de trabajo? Indudablemente. Indudablemente. Vas a sacarle menos tiempo a ver a tus amigos, a disfrutar, a viajar. A mi mujer y a mí nos encanta viajar. Hacemos un viaje desde hace un montón de tiempo, ¿no? Claro, claro que va a ser así. Por eso lo de resaltar que nada es gratis, pero vale la pena, ¿no? Claro, y justamente como mencionas algo clave, que es uno de los argumentos de los pro aborto, el tema económico. Sí. Que cómo voy a traer una persona al mundo si hay muchos niños abajo de un puente. Bueno, es algo que me repite muchísimo en todos mis videos. Pero justamente cuando analizas qué tipo de persona o qué perfil de persona es la que normalmente aborta, pues te das cuenta que no son los de más bajos recursos. No, claro que no. Bueno, para empezar, a esas personas que te dicen si hay muchos niños debajo de un puente, dile, bueno, pues entonces tú que no vas a tener niños, acogerás a niños debajo del puente, ¿no? Espero, supongo. Claro. Vamos a ver. No. Desde un punto de vista egoísta, desde el yo supremo, es inconcebible esto, ¿no? Por eso los que somos así un poco más románticos nos gusta tanto pues, la familia y demás, porque es absolutamente irracional. Si yo me paro a pensar cuál era mi vida de soltero y cuál es mi vida de casado, yo me lo pasaba mucho mejor soltero. Yo veía todos los partidos de la Liga, yo veía todos los partidos de Champions. Ahora hay una persona a mi lado en el sofá pues que me deja ver los del Madrid y punto pelota. Y ni te cuento cuando los niños no duermen, ya ni veo los del Madrid. Si tú superas esa concepción, si tú entiendes que lo que vale la pena te supera a ti mismo, tu comodidad, tu bienestar, es cuando empiezas a encontrar el verdadero sentido a estar aquí, a la vida, ¿no? Pero, insisto, es que podemos poner 1000 ejemplos, ¿no? Yo tengo una madre, no es muy mayor, pero es ya mayor. Yo pienso cuando íbamos a ver a mi abuela, cuando ya estaba muy mayor, joder, pues era un coñazo, como decimos aquí, ¿no? Y la pobre estaba ya hecha polvo. ¿Valió la pena? Por supuesto que sí, ¿no? Ojalá hubiera ido más. Pero racionalmente, pues es un coñazo. Me perdí muchos bares con mis amigos porque tenía que ir a ver a mi abuela, claro. Pero si te pones así, estudiar también es un coñazo, ¿no? Te pierdes muchas cosas. Todo lo que vale la pena, insisto, tiene sus pros y sus contras. Y ya no estamos acostumbrados a ver los pros, nada más las contras, ¿no? Claro, no estamos, ¿cómo es a postergar la gratificación? Claro, es una... Y fíjate que tiene impactos en el día a día tremendos que la gente no se da cuenta. Cuando tú banalizas todo y estás acostumbrado a un placer instantáneo, a tener lo que quieras cuando quieras y demás. Hablaba con un profesor experto en Derecho Procesal Penal en la universidad, en mis tiempos de universidad, que relacionaba esta manera de pensar con la violencia familiar, ¿no? Es decir, cuando una persona mata a otra porque no le quiere, ¿no? Y dices, claro, si tú educas a una sociedad en que tiene derecho, porque encima ni siquiera es que puede tener, no, es que tiene derecho a tener todo lo que quiere cuando él quiere, cuando hay otro individuo que le dice, pues a mí no me apetece, ¿cómo reacciona esa persona? No, pues le caes encima, ¿no?
Dices, ¿cómo dices? Claro que la maté porque era mía, ¿no? Dicen estos animales. Pues es esta manera de pensar. Que es cierto. Ya nos vendieron la idea de que tenemos derecho a todo lo que... derecho a la felicidad. Sí. Derecho a la casa. Y sí tenemos... Digo, yo quiero pensar que todos tenemos el mismo valor y deberíamos de tener la posibilidad de tener todos un techo. Sí, pero es muy diferente a que tú vayas a exigirle a alguien que te construya una casa y no le vayas a dar ni un solo peso para que te construya la casa, ¿no? O sea, eso lleva trabajo, eso no es un derecho. Bueno, y quiero decir, yo estudié Derecho y en la primera clase de Derecho romano me acuerdo de una profesora que me dijo, cada derecho lleva una obligación. Los derechos son una moneda, tienen dos caras. Cada derecho conlleva una obligación. ¿Tú tienes derecho a votar? Sí, pero tienes la obligación de ser un buen ciudadano. ¿Tú tienes derecho a la vida? Sí, pero tienes la obligación de respetar la vida de los demás. Todo tiene un derecho y una obligación. Entonces, evidentemente, todo el mundo tiene derecho a un techo. Por cierto, a un techo, nadie ha establecido qué techo ni de qué manera, pero por supuesto que tiene derecho a un techo, pero tiene la obligación de procurar ganárselo. Exacto. Si fracasa, ahí deben estar el Estado y otras infraestructuras y otras estructuras subsidiarias, la Iglesia, la caridad, las ONGs, que le procuren al que ha fracasado un techo. Pero claro, eso es muy diferente a salir por la puerta y decir, ¿dónde está mi techo? Claro. Que yo tengo derecho. No. Y tú que tienes un techo estás mal por tener dos, ¿no? Eso es. Bueno, la criminalización de la riqueza. Claro. ¿No? Es decir, bueno, ¿y tú por qué tienes...? Lo hemos visto en España, grandes empresarios españoles durante la pandemia, como Amancio Ortega, regalando respiradores a los hospitales. Desde la extrema izquierda pusieron el grito en el cielo. Este señor que hace regalando... O sea, hasta la caridad es mal vista, porque hasta la última peseta que se ganó Amancio Ortega en esa mentalidad es injusta, es ilegítima, ¿no? Y esto es una enfermedad que solamente conduce a la pobreza, a la división, a la sectarización de la sociedad. Y lo interesante de esto es que todas estas personas, las cuales se le lanzan a Amancio Ortega, son académicos, sí, los cuales sus trabajos dependen exactamente de esta creencia de odiar al rico, para luego proceder a enseñar clases en ideología de género, en ciencias políticas extremadamente inclinadas a la izquierda, en la cual ellos viven del Estado, viven de la educación, del adoctrinamiento a jóvenes. Entonces es completamente, desde mi punto de vista, irrelevante. Hay que ellos los pones en un mercado libre y no van a saber qué hacer. Y no solamente eso, ellos que predican y que malutilizan la palabra libertad, utilizan otra herramienta que es la cultura de la cancelación. Precisamente en las universidades. Las universidades, hay veces que no caemos en la cuenta de dónde vienen las instituciones, cuál es el motivo. Las universidades, pequeña píldora histórica, son lugares que se crearon, por cierto, a la Iglesia, ¿no? Las universidades nacen pegadas a las catedrales y luego ya se independizan como un lugar de debate. Eso no quiere decir que no hubiese enfrentamientos en las universidades. Por supuesto, antes de Colón, pues había quien decía que la Tierra era redonda y el otro que era plana. Y que existía la penicilina y que no. Sí, pero a nadie se le ocurrió cancelar a alguien. Directamente evitar un debate. Y eso es lo que la izquierda woke ha convertido a las universidades. Las universidades son un lugar acrítico, donde no se puede debatir. Exactamente. Donde según la idea que tú defiendas no la puedes exponer. Y si lo expones, te corren. Y si lo expones, te corren, estás expuesto a una cancelación académica, civil, social, eres señalado. Esto es el contrapunto absoluto al espíritu de la universidad. La universidad es todo lo contrario. Es el lugar donde se discute. Y luego, discutiendo, buscando la verdad, te das cuenta de que había personas equivocadas o había personas que estaban en lo correcto. Claro. ¿A ti te llegó a tocar la cancelación? Pues mira, yo tuve mucha suerte porque en mi facultad no. Pero sí que éramos señalados dentro del campus de la Complutense, ¿no? Como personas, bueno, activas en este sentido, en el movimiento estudiantil. Pero a mí personalmente nunca me han cancelado, afortunadamente. Y otro tema que te quería preguntar, por el momento, que creo que se relaciona mucho con esto, es el segundo pilar de Neos. Sí. Que mencionaste es la verdad.
Sí. Cuando dicen la verdad, no sé si nos puedes explicar un poquito, supongo que es algo similar a lo que acabas de decir. Bueno, claro, buscar una verdad objetiva. En el fondo la verdad existe, ¿no? Lo que pasa es que hay que buscarla y hay que preguntarse muchos porqués, ¿no? Nosotros decimos muchas veces que pretendemos que la gente transforme intuiciones por convicciones. Eso nos haría una sociedad mucho más responsable porque ya no te engañaría el típico vendemotos que te dice hoy A, mañana B, ¿no? Como el presidente del gobierno español, no, pues he cambiado de opinión, ¿no? Pero entonces, eso es buscar la verdad, ¿no? En España, yo no sé si en México, los medios de comunicación, la política está dominado por una cosa que se llama el relato. Los políticos, los grandes periodistas están empeñados en construir un relato. Un relato es un cuento para resumir un tema muy complicado y para tener a la gente alineada de una determinada manera, ¿no? El relato es lo opuesto a la verdad. Nosotros luchamos contra los relatos. En España hay, por ejemplo, una ley de memoria democrática, ¿no? A la gente le dice lo que tiene que recordar de la guerra civil. Oiga, ¿Cómo? ¿Nos puede explicar un poco más acerca de eso? Desde el año 2004 el presidente Zapatero impulsó una legislación que se llamó la Ley de Memoria Histórica. Es algo que ellos importaron de otros lugares como Alemania, como Francia. Creo que el Reino Unido quiso tener algo similar y al final no tuvo, pero bueno, es una ley de versión oficial del Estado. Historia. Entonces, en el periodo que comprende la guerra civil, la posguerra y la dictadura, hay una verdad oficial, ¿vale? Y tú no puedes decir otra cosa diferente. Ninguna institución pública puede apoyar a ninguna institución ni a ninguna persona que se salga de ese carril, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues en España hubo fusilamientos, lamentablemente, por parte del régimen contra disidentes políticos. Eso es cierto, pero uno podría recordar que en la República se quemaron conventos, asesinaron a cientos de miles de personas conservadoras. Eso no se puede decir. Solamente se puede decir una cosa. Nosotros hemos vivido en España como se retiraban calles y homenajes públicos a dirigentes del bando nacional en la guerra civil o de la dictadura, pero sin embargo soportamos en la Castellana una estatua del presidente Largo Caballero, al que llaman el Soviet español, una persona que tenía la intención de vender este país a la Unión Soviética, ¿no? Pues eso se puede, pero no podemos recordar a nadie más, ¿no? Esa es un ejemplo perfecto como el relato no solamente se impone socialmente, sino que se eleva al rango de ley, ¿no? Interfiere en algo tan personal como la memoria. En España, biológicamente, ya quedan cada vez menos personas que vivieron la guerra civil, pero yo recuerdo a mis abuelos. Tenían vivencias tremendas y terribles y que ojalá nunca se repitan. Pero yo veo muy difícil decirle a mi abuela, no, tú tienes que pensar esto, porque ya lo vio, ¿no? Y presenció cosas muy graves, ¿no? Pues esto es la antítesis de la verdad, ¿no? Manipular los libros de historia para que digan lo que no pasó y para que expliquen una sola versión de los hechos. Lo vemos con el tema de la conquista y evangelización de América, lo vemos con los descubridores. Aquí solamente pasó una cosa, ¿no? ¿O no? Claro. Y justamente eso que mencionas de América, de la conquista, es un tema que tenemos un video en el que decimos que como un país que no existía como tal, España no era la España de hoy, no era la España de hace 500 años. Correcto. Le tiene que pedir perdón a un país que no existía, sí. Y por cosas que pasaron hace 500 años. Pero pues es lo que dices, ¿no? Crear enemigos, crear el relato. Y justamente ahorita, no sé si estés un poco enterado de lo que está pasando en México ahorita, pero sí. La semana pasada o antepasada encontraron en Jalisco un campo de exterminio, que básicamente un rancho en donde el crimen organizado reclutaba, entrenaba y pues se tumbaba gente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Y nuestra presidenta salió el día de ayer en lugar de proponer algo, tomar responsabilidad, siempre es culpa del presidente que estuvo hace 18 años. Peña Nieto o quién? No, Calderón. Calderón. Residente en Madrid, por cierto. Entonces, sí. Un saludo. Entonces, todo es echarle la culpa, que digo, a ver, yo sé que probablemente sí ha de haber hecho cosas mal, porque es algo que no se detuvo y siguió pasando, pero hay que tener un cinismo muy grande para seguirle echando la culpa a una persona que estuvo hace esta cantidad de años. Pero mi punto es que en lugar de salir a dar una propuesta, eso es, salir a dar una solución, toda la mañanera de la conferencia matutina de la presidenta se dedicó a exponer las cuentas en redes sociales que estaban yendo en contra de lo que había dicho ella. Y que eran golpistas, ¿no? Y de que eran bots. Y salían a decir, es que no soy un bot, soy yo ciudadano o soy yo periodista independiente
pues que estoy diciendo lo que vi, estoy diciendo lo que está pasando, no soy un bot. Esto es, o sea, varias cosas previas antes de entrar en el fondo. Creo recordar que durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, las muertes por crimen organizado alcanzaron un récord que no había tenido nadie más. No sé si 200.000 en 6 años. No sé si la señora Sheinbaum lo recuerda, porque la verdad que parecía tener una buena relación con el señor López Obrador. Y en segundo lugar, nos hemos acostumbrado, sobre todo en vuestros países, ¿no? En México, en Venezuela, tal, a que los presidentes sean presentadores de televisión, ¿no? Los ciudadanos eligen a un presidente para que se ocupe de las cosas, no para que esté en televisión soltando sus proclamas, ¿no? Para eso pueden tener un portavoz o pueden tener una comparecencia semanal, pero aquí en España lo vivimos en la pandemia, ¿no? El presidente salía todos los días a hablarnos de la pandemia y decíamos, pero no tienes que gestionar cosas, muchacho. 3/4 de lo mismo con la señora Sheinbaum, con el señor López Obrador, con el señor Maduro, con otra joya, el de Nicaragua, Ortega. Es decir, son presidentes que se pasan... Para que veáis la importancia que le dan al relato, para ellos es más importante crear un relato que gobernar. Es el gobierno del relato. El relato lo es todo, ¿no? Dicho esto, efectivamente, eso sucede por cinismo, por complicidad o por incapacidad. Son las únicas alternativas que tenemos aquí, ¿no? Y hemos visto, lamentablemente, pues como México se desliza por una pendiente muy peligrosa y los que queremos México, y desde luego en España es un país donde se quiere mucho a México, pues lo vemos con enorme preocupación, ¿no? Y es llamativo pues que el gobierno tenga un plan perfectamente estructurado para homenajear a Cuauhtémoc y a muchas cosas, y una cosa que mata a cientos de miles de mexicanos todos los años, no exista un plan, ¿no? Es bien como dice Bukele, cuando el gobierno no puede tener no me acuerdo cómo, de tener la inseguridad, es porque es cómplice o es incompetente, ¿no? Claro. Es justo lo que acabas de decir. Y bien cierto, también ayer salió un video de miembros del cartel Jalisco, el cartel más grande eso fue de una México, locura, sí. diciendo que, dando la misma versión que la presidenta. Ah, sí. Que no hay pruebas de que eso sea un campo de exterminio y que por qué lo señalan. La misma versión que dio la presidenta. Entonces, digo, hasta me salió no era un meme, pero era como en forma de humor. Sí. Diciendo, imagínate que llegue un día en que México tenga, la presidenta de México, el presidente de México tenga la misma versión que los criminales acerca de un hecho. Pues ya está aquí, ¿no? Sí. Bueno, en España vivimos lamentablemente una época muy fuerte de crimen organizado con el terrorismo, ¿no? Y yo creo que aquí hay, de nuevo, varias alternativas. Hay quien dice que es inevitable pactar con ellos, y lamentablemente es lo que se hizo en España con el mal llamado proceso de paz con los terroristas, y tenemos las consecuencias nefastas que tenemos hoy en día, ¿no? Hay quienes dicen, que hay que negociar con ellos porque vencerles es inevitable. Eso demuestra poca confianza en tus capacidades. Eso, mal. 2, y esto lo vemos con Petro en Colombia, hay quienes quieren combatir las expresiones más incómodas, pero en el fondo no los quieren eliminar porque comparten la legitimidad de su surgimiento. Hay algo ahí que comparte, sobre todo la izquierda en América, que sueña con revoluciones, ¿no? Que esto les encanta, que se ponen súper, ¿no? divertidos con la revolución. ¡Ay, la revolución, la revolución! No es un secreto que el crimen organizado es heredero de las guerrillas, ¿no? Y entonces uno se pregunta muchas veces cómo estos dirigentes a lo mejor miran con algún tipo de cariño este tipo de movimientos, ¿no? Y esto es un problema ideológico, ¿no? Es decir, si tu ideología permite matar, es que tu ideología no vale para nada, ¿no? De nuevo nos alejamos del relativismo. Hay ideologías buenas y ideologías malas. Los hombres todos buenos, no odiamos a ningún hombre, odiamos ideologías. Y tu ideología es odiosa porque permite, provoca, aplaude que mates a personas, ¿no? Y tercera vía, y es enfrentarlo. Con convicción, pero con honestidad, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia, pues viviremos momentos terribles, ¿no? Viviremos momentos terribles. La guerra contra el crimen organizado, ya sabemos lamentablemente los efectos que tiene, pero solamente hay un camino para que la ideología buena, que es esa que permite el respeto a todos, triunfe, que es vencerles, erradicarles.
No solamente operativamente, logísticamente, armamentísticamente, no, ideológica y socialmente. Esta manera de pensar que permite cosas como estas tienen que ser erradicadas de una sociedad, porque si no, tendremos ejemplos lamentables, ¿no? Yo recuerdo, yo voy mucho al País Vasco por cuestiones familiares, me encanta. Para mí es la zona más bonita de España, ¿no? Hubo un caso de acoso infantil a un chico que se terminó suicidando en un pueblo de Guipúzcoa. Y de alguna manera el pueblo recibió un foco mediático muy grande a nivel nacional de cómo es posible que en un pueblo tan pequeño, donde se conocen todos, hubiese un caso tan clamoroso de acoso a un chaval hasta tal punto que se tuviese que suicidar, ¿no? Ese verano en el pueblo había una reacción en contra, como diciendo, ¿cómo que nos atacan?, ¿no? Claro, si ha triunfado una ideología que permite sacrificar vidas humanas porque va en contra de la patria vasca inexistente, pero que ellos tienen en la cabeza, del nosotros, si nos atacan a nosotros, está legitimado matar a alguien por la espalda y pegarle un tiro en la nuca, ¿cómo no va a estar legitimado que un niño se tire, que entre todos, metafóricamente, empujemos a un niño por la ventana, ¿no? Si eso ha provocado una reacción en contra de nosotros, ¿no? Es decir, la gente circunscribe estas luchas al ámbito político y luego tiene un reflejo social brutal. No es casual que los terroristas tengan miles de condenas por malos tratos a sus mujeres, por ejemplo, o a sus hijos, ¿no? Es decir, si una persona ve lógico y normal pegarle un tiro en la nuca a un señor, ¿qué no hará cuando la mujer le traiga, ¿no? La comida fría. Claro. Ese es uno de los puntos. Estaba escuchando una plática de Agustín Laje en la cual él hablaba como cualquier político que él escucha cuando se toca el tema del aborto es que muchos de ellos dicen, pues yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero pues si las demás personas quieren abortar, están en su derecho de... Sí. Y él habla como acerca de esa pequeña idea es extremadamente egoísta desde el punto en el que la persona a la cual él está en desacuerdo con el aborto, porque él piensa que su vida, la vida de sus hijos, él la considera importante y considera que no debería de perder esa vida. Pero la vida de los demás no tiene importancia y pueden perderla. Entonces creo que esa parte dentro de la esfera política creo que debería de ser sentido común para muchas personas. Que si tú ves que un político está apoyando clínicas del aborto y promover el aborto, es una mala señal. Claro, y sobre todo muchas veces es una expresión de profunda cobardía, porque ese político diría, bueno, a que no diría, bueno, yo quiero que me voten a mí, pero comprendo que no me voten, ¿no? Eso diría, no, me tenéis que votar, ¿no? Al final son batallas que los políticos no quieren dar porque entienden que la campaña contra ellos va a ser nefasta, ¿no? Yo a esos, digamos que los desprecio más que a los que genuinamente creen en el aborto. La cobardía, la indiferencia, el relativismo nos ha llevado a lugares terribles, ¿no? Antes hablábamos de las causas de la eutanasia y son esas dos causas. En las encuestas de mujeres que han abortado, la causa número 1 por excelencia, encuesta tras encuesta, es porque no tenían medios para mantener a los niños, ¿no? Entonces el Estado se deja un dineral en pintar de colorines los pasos de cebra, el mes del orgullo, pero no tenemos para apoyar a las madres que quieren ser madres. ¿Cómo es esto posible, no? Lo que está bien y lo que está mal. Y esto no lo va a cambiar ni ningún político ni ningún vocero de nadie, ¿no? Mencionaste ahí que estos políticos, los cuales no se quieren aventar esta batalla cultural en contra del aborto, no quieren porque es demasiado fuerte esa contraparte en contra de ellos. ¿Vamos a hablar un poco acerca de eso? Sí, claro. A ver, yo creo que hay un fenómeno positivo y negativo de la manera de actuar de la política a día de hoy, por lo menos en Europa, ¿no? El concepto de mercantilización de los políticos no significa solo que estén de alguna manera atentos a lo que hace el capital, que es otro tema donde no quiero entrar, sino que ellos están atentos al volumen de la sociedad, lo que opina la sociedad. De alguna manera los líderes desde tiempos inmemoriales son aquellos que marcan un rumbo y que dicen por aquí tenemos que ir. Y si ven que la sociedad no se lo compra, tratan de convencer a la sociedad de que el rumbo correcto es ese. Ahora los políticos han dejado de ser faros o de ser brújulas para ser radares. Ellos buscan en la opinión pública dónde está el volumen y ahí se van.
Eso tiene una versión muy negativa, y es que están sometidos a las modas, y vemos a los políticos hacer el TikTok de moda, sacar el accesorio del móvil de moda para que ese volumen de gente les vea como uno de ellos, ¿no? Pero tiene una versión positiva, y es que si nosotros, y en eso estamos en Neos, conseguimos movilizar a mucha gente, ellos vendrán, porque necesitan de esa gente. Si tú sacas a 3 millones de personas defendiendo la vida en España, te puedo asegurar que veremos a los políticos diciendo sí a la vida. No te quepa la menor duda, porque necesitan esos 3 millones de personas. Mucho sentido. Y ¿sabes qué triste es eso de que mencionaste de ser un faro y ser un radar? Porque esto ya no es nada más en los políticos, también es en los padres. Claro. Ahora el papá, la mamá ya no puede ser un faro, ya no puede indicar cuáles son las cosas que se deben de creer dentro de su casa, la religión que deberían de estar poniendo, la educación que deberían de estar poniendo, porque ahora ellos deberían de ser radares, ellos deberían de seguir lo que sus hijos quieren. Ahora si el niño quiere identificarse como una mujer o quiere identificarse como lo que él guste, los papás deberían de seguir ese pensamiento, porque o si no puede llegar el caso, como incluso en Canadá, en el cual te quitan a tu hijo por no ser un radar más. Claro, bueno, esto va en línea con la destrucción de referentes. Tu padre, tu madre, tu familia ya no son referentes, porque el referente es el Estado, el referente es la moda dominante, es la corriente que mueve, ¿no? Y esto es terrible, porque quien más te quiere son tus padres, generalmente, ¿no? Hay casos dramáticos, por supuesto, pero muy minoritarios, pero lo normal es que tus padres acierten o se equivoquen, lo hacen y te aconsejan por tu bien, ¿no? Claro. Y esto ha sido así en los últimos 5.000, 6.000 años, ¿no? Y Javier, el tercer punto de Neos, yo lo puse como nacionalismo, no dijiste esa palabra, lo mencionaste de manera diferente, no sé si nos lo puedes explicar. Sí, a ver, en España tenemos un problema con el nacionalismo. Porque se confunde con el otro. Con el separatista, claro. Nosotros hablamos de patriotismo. Patriotismo. El nacionalismo identifica, el nacionalismo solamente tiene un sentido, por eso celebran derrotas, porque tienen enemigos. No hay un nacionalismo que no tenga un enemigo, pensadlo. No existe. El patriota reivindica a su país sin meterse con nadie. Okay. Es decir, yo estoy muy orgulloso de ser español, pero disfruto muchísimo cuando viajo, admiro la cultura mexicana, yo viví un año en Guatemala, me encanta el país, me encantan los argentinos, tienen cosas buenas los alemanes, los italianos. No identifico un enemigo que nos esté oprimiendo a los españoles, ¿no? Los nacionalistas sí, ese es el matiz, ¿no? ¿Qué defiende Neos? Defiende que España no es solamente una estructura política. España es algo mucho más, ¿no? España es una cultura, es una idiosincrasia, es una manera de entender la vida, es una manera de entender también las relaciones internacionales. Es mucho más que la forma política, ¿no? Y eso es lo que defiende Neos. Nosotros defendemos que hay un legado hispánico, ¿de acuerdo?, que compartimos con ustedes, compartimos con centenares de millones de personas y que es digno de reivindicar. Y que es cierto que nos equivocamos muchas veces, pero hay mucho más de lo que sentirse orgulloso, de lo que sentirse avergonzado. Mucho más. ¿Y el tema de la identidad va muy de la mano? Bueno, a ver, o sea, por un lado está la hispanidad, todo lo que supone el orgullo de ser español y demás, los lazos que compartimos con la hispanidad, y luego está el saberse parte de Occidente, ¿no? O sea, Occidente no son unas fronteras, ¿no? De hecho, hay países que están en el lado occidental del mundo y no son Occidente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, Bosnia, la parte musulmana de Bosnia no tiene los valores occidentales, no la tiene, no pasa nada, es un lugar fantástico, pero no es identitariamente Occidente, ¿no? Occidente se define por la herencia del derecho romano, la filosofía griega y la fe cristiana, ¿no? Ese es Occidente, y nosotros creemos que Occidente atraviesa un final de etapa, una crisis, en donde quizá deje de monopolizar el poder en el mundo, quizá no, ya lo veremos, pero sobre todo ha desarrollado, esto lo dice el filósofo Fabrice Haddad que antes os mencionaba, un odio a sí mismo brutal, ¿no? Es decir, nosotros nos creemos culpables de lo peor que pasa en el mundo, ¿no? Y tenemos que reciclar más porque nosotros hemos contaminado más y nosotros tenemos que pedir perdón a todas las naciones de la Tierra, aunque los regímenes que sucedieron a nuestra presencia en esos lugares fueran más lesivos con los derechos humanos que actualmente defendemos que lo que fueron los occidentales.
Eso es lo que defendemos, que existe una identidad común que nos hace enfrentar problemas comunes. Y los podemos ver. El fenómeno de la inmigración irregular masiva es un problema de Occidente en su conjunto, muy especialmente de Europa. Podemos ver fenómenos como la cultura woke, esencialmente occidental, ¿no? Tú no vas ahora a Mozambique y dices, no, la cultura woke, te dicen, ¿qué dices? ¿No? Es un virus suicida que nos hemos metido los occidentales. Son problemas que todos enfrentamos y lo vemos en la política, ¿no? En el Reino Unido, en los últimos 5 años, no sé cuántos primeros ministros ha habido, no lo sé, ¿no? Nos cae mejor, peor, lo que queramos Donald Trump, pero coincidiremos que la pugna electoral entre dos señores de avanzada edad pues no dice mucho del vigor del sistema político norteamericano, ¿no? Que nos había asombrado durante mucho tiempo. ¿Qué decir de Francia, ¿no? ¿Cómo está Francia? Vaya tela. En fin, yo creo que enfrentamos problemas comunes porque venimos de una identidad común, ¿no? Claro, justamente eso que mencionaste acerca de sentirse mal por sí mismo. Sí. Yo estuve viviendo en Estados Unidos por 4 años y me daba cuenta de eso en dónde, la en educación, Estados Unidos? en Houston, Texas. Uh-huh. Entonces, muchas personas blancas, americanos, yo vivía en un internado internacional, ellos se sentían mal de ellos mismos porque durante esa época fue lo de Black Lives Matter. Lo que pasó con Vaya George negocio Floyd. el Black Lives Matter. Negociazo. Entonces, negociazo. yo hasta ahorita acabo de hacer el clic de esto, porque yo, como mexicano, acabo de llegar a Estados Unidos y me daba cuenta del qué tan mal se sentían los americanos de ellos mismos por la historia que hay detrás de la esclavitud con los afroamericanos. Pero es que ellos en verdad estaban deprimidos y decían de que no, yo no puedo decir nada acerca del tema porque mis familiares fueron dueños de granjas de algodón. Y yo me quedaba, no entiendo esto. Bueno, qué duro, número uno, para un joven que no pueda ni siquiera tener la libertad de expresión de hablar o tocar el tema simplemente por su color de piel. Sí, bueno, se refiere a lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando quitas el perdón cristiano, concepción cristiana, claro, nosotros heredamos los pecados de padres a hijos. ¿Cómo es esto posible, no? No solamente la concepción cristiana, el derecho penal, ¿no? Es la culpa, el delito es insustituible de una persona, lo comete quien lo comete y punto, ¿no? Esto no es como en China, que tú cometes un delito y matan a toda tu familia. No, el culpable es el culpable, ¿no? Bueno, pues lo woke ha dicho que no, que nosotros tenemos un pecado original y que debemos responder. Debemos responder de unos supuestos crímenes, ojo, que cometieron nuestros ancestros y por lo que tenemos que inclinarnos políticamente por una cosa o la otra. Es un odio a sí mismo verdaderamente kafkiano, autodestructivo, suicida, que no construye nada, ¿no? Volvemos a lo de antes. Si hubieran puesto una alternativa, dices, bueno, pues no me gusta la alternativa, pero hay alternativa. ¿Qué ha construido esto? Entonces, tú lo ves con el indigenismo, pero lo podemos ver con el cambio climático. En pandemia en España empezaron a ver imágenes pues, de jabalíes por las calles, porque claro, no había nadie que los cazase, tal, no sé qué. Yo recuerdo una columna en el diario El País, un diario de la izquierda en España, que decía, qué bonito sería el campo sin hombres. Bueno, claro. O sea, sobramos, ¿no? Para que la naturaleza sea en su pleno esplendor. La respuesta a ese artículo sería, ¿y quién contemplaría el campo? Porque el león no aprecia la belleza de la sabana, no disfruta de un atardecer, ¿no? Disfrutamos nosotros y hacemos fotos y las compartimos y qué bonito, ¿no? ¿Quién lo disfrutaría? ¿No? Nadie. Nadie. Y es muy cierto. Justamente me salió un video hoy en la mañana de una chava que está en Argentina y se encuentra un cuate blanco y le dice, ¿qué onda? No sé qué buen estilo. Y el cuate hablaba inglés y le dice, muchas gracias, no sé qué, con un español ahí como que se ve que no era de Argentina. Y le dice, ¿dónde eres? Y le dice, es que, bueno, soy culpable, soy yankee, soy de Estados Unidos. y yo, pues ya ahí es donde deberías decir, estoy orgulloso de ser estadounidense, estoy orgulloso de ser mexicano, español, chino, de donde sea, ¿no? Y es lo que hemos perdido. Pero eso no quita buscar la verdad. Es decir, yo estoy muy orgulloso de ser español por los 4 costados y no tengo problemas en decir que hicimos mal X, Y y Z. Por supuesto que sí, dejamos tirados a los saharauis por un pacto lamentable con otros países que no vienen al caso. Claro, yo soy capaz de decirlo y de decir la verdad, pero eso no quita para que esté orgulloso. Entonces, algo similar a tu familia, ¿no? Mi padre, que en gloria esté, pues no era perfecto, pero yo le querré siempre, ¿no? Porque es mi padre.
pues igual que mi país. Claro, muy cierto, Javier. Y me gustaría preguntarte, si tuvieras que darle un consejo a esa versión joven de ti mismo, sí, o tal vez a un joven que necesite un consejo, ¿qué te dirías o qué le dirías? Pues mira, esto va muy relacionado con mi personalidad, ¿no? Yo he sido siempre muy impetuoso, muy impaciente. Le diría que tenga paciencia. O sea, la vida, lo importante en la vida, si yo con mi edad puedo dar consejos que creo que no, es tomar las decisiones correctas. Te vas a equivocar, seguro, pero que sea por una buena intención, después de una buena reflexión, después de valorar las cosas que quieres conseguir con esa decisión, y ten paciencia. Los resultados, decíamos antes hablando de otra cosa, no siempre son inmediatos, sobre todo de las cosas que valen la pena. Entonces hay que hacer lo que tienes que hacer, tratar de perseguir la persona en la que te quieres convertir y tener paciencia. Me gusta. Javier, una última pregunta de mi parte, porque creo que todas las personas que escucharon esto van a decir, wow, todas estas cosas que han acabado con el sentido común, han acabado con la familia. ¿Tú crees que estos daños, los cuales han traído claramente los pensamientos izquierdistas, pueden ser reparables? Sí, claro. Claro. ¿Y qué acciones tomarías para repararlos? Vamos a ver, o sea, hay que fijarse en lo que hicieron ellos, ¿no? Ellos no llevan, ¿cuánto? 40, 50 años intoxicando la sociedad y el debate público. A ellos les costó trabajo y nosotros existimos. Es decir, que no hicieron su trabajo por completo. Pensad que es la mejor época de la humanidad para ser disidencia. Con el control que tienen del poder político, económico, social, los medios de comunicación, en cualquier otra época de la historia estaríamos muertos políticamente o incluso físicamente. Y ya empieza a haber una reacción. ¿Y sabes cuál es mi motivo de optimismo? Que la gente, es decir, el ciudadano medio, se está empezando a dar cuenta de la estafa que le estaban vendiendo. Después de toda esta lucha, las mujeres se emanciparon más, son más felices. Parece que no. Los jóvenes tienen más oportunidades. Negativo. Hay más felicidad en las familias, en el diálogo intergeneracional. Negativo. ¿Vivimos mejor que nuestros padres? Tampoco. No sé, ¿hay menos conflictos en el mundo? Cero. Siguen habiendo guerras. Esto, la filosofía que nos han vendido falla. Y más allá de tratarles de convencer que hay que hacerlo y hay que decir, tienes que escuchar a Agustín Laje y leer a Fabrice Haddad y a Remy Braque y si eres español, vente a Neos y a lo mejor montamos Neos en México, no sé cómo decirte. Más allá de todo eso, yo creo que hay un profundo sentimiento de estafa en el ciudadano medio porque se está dando cuenta de que han seguido una receta y no les ha llevado a ningún sitio. Y esto hará que sus propuestas sean cada vez más esquizofrénicas. ¿Vale? Y lo vemos con el feminismo. El feminismo reivindicaba una cosa que ahora defenderla para ellas es antifeminista, ¿no? Hace apenas 10 años. ¿Por qué tienen que retorcer la idea cada vez más? Porque dicen, no hemos llegado a la tierra prometida porque no hemos sido lo suficientemente locos, ¿no? Y esquizofrénicos, entonces hay que retorcer esto un poco más, ¿no? Y eso les va a hacer perder a mucha gente. Me gusta. Así que hay esperanza. Ahora, ojo con las reacciones histéricas. Es decir, esto es un péndulo. Nosotros no podemos pasarnos de frenada, ¿no? Yo creo que las propuestas culturales, sociales, políticas no deben olvidar una cosa jamás, y es que deben ser proyectos integradores en las que todo el mundo, un proyecto exitoso es aquel del que todo el mundo puede sentirse parte, independientemente de su ideología, de su manera de pensar, ¿no? Cuidado con las revanchas porque no nos van a llevar a un buen lugar, ¿no? Sigamos defendiendo un proyecto integrador donde todo el mundo tenga cabida, donde se corrijan los excesos, donde seamos contundentes con las locuras que nos han vendido, sin lugar a duda, pero donde todo el mundo pueda vivir tranquilamente, ¿no? Me gustó esa respuesta y sí, justamente y algo que me gustaría añadir a tu respuesta y preguntarte también rápido es, pues, ¿qué proyecto más integrador va a existir que uno que busca el bienestar del hombre y la mujer? No de
del LGBT, no del Claro. pansexual, no del género fluido, no del que es azul, no del que es verde, no, de hombre y la mujer. Claro, pero es que ese es el punto. Es decir, tú eres tú porque eres una persona y tu vida tiene un valor infinito exactamente igual. Vosotros no sois un blanco mexicano y una persona un poco más morena mexicana. Yo no soy un europeo de Madrid. No, yo soy Javier y punto pelota y tengo los mismos derechos que una persona que vive en el Quiché, una persona que viva en La Pampa o una persona de Nueva York. Mi vida vale lo mismo y debo tener los mismos derechos y las mismas oportunidades para labrarme una vida mejor, ¿no? Y ese es el acuerdo, ese es el consenso que parecía haber triunfado, pero que nos hemos dormido en defender y han llegado los salteadores y tenemos una situación complicada en la actualidad. Muy cierto. Y Javier, de parte de todo el podcast y de parte mía en lo personal te quiero agradecer. Eres un tipazo, gracias por venir, gracias por platicarnos, abrirte, contarnos tu verdad, inspirarnos a buscar la verdad. Eso creo es. que es muy importante. Y otra vez muchas gracias de parte del podcast. Un regalo. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Con todo el gusto. No sé si es muy popular este lema ahora en México. Vaya que no. Pero bueno, lo guardaré con muchísimo cariño. Claro que gracias. sí. Gracias. Yo también, de mi parte, Javier, te doy las gracias. Creo que muchos jóvenes se van a llevar bastante nueva información acerca del tema, incluso información que yo tomé nota porque no sabía. Y pues simplemente esperanza, ¿no? Creo que personas como tú le traen esperanza a España, a Europa y a México también, de ver que todavía hay sentido común, hay buenos pensadores los cuales pueden sacar a todos nosotros fuera de este sistema que nos ha traído la izquierda y que nos han traído estas personas que creo que no traen el bien. Claro que sí. Yo creo que si me permitís una reflexión final, cada uno de las personas que nos escuchen, cada uno de nosotros deben tener una pulsión interna muy fuerte, que es que por mí no quede, ¿no? Es decir, debemos hacer todo lo posible por hacer un mundo mejor, está en nuestras manos y sobre todo no esperar Mesías. Los que somos creyentes sabemos que el Mesías vino una vez y que no sabemos si va a volver. En fin, el apocalipsis vendrá al fin de los tiempos, pero que no esperemos que los mejores tiempos nos los traiga nadie, ¿no? Habrá quien nos ayude más, nos ayude menos, habrá quien tenga más poder y empuje más y el que tenga menos, pero la participación de todos es vital y eso es en lo que tenemos que estar, ¿no? Es un placer haber estado aquí, a ver si la siguiente es en México, que me encantaría, claro que sí, me encantaría volver. Y nada, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias y a toda la gente. Gracias por quedarse hasta este punto del video. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Chao.